Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano, analizando lo que es la promulgación del nuevo Código Penal en República Dominicana con el doctor Marino Elsevi. Doctor, cuando nos fuimos a la pausa, le decía que uno de lo que la gente entiende que es un gran aporte del nuevo código son las penas, la conmutación de las penas y la persecución de lo que ellos llaman nuevos delitos. Su opinión al respecto. Mira, el artículo 307, en la sección tercera, de las penas complementarias aplicables a la persona física imputable, más adelante, luego que habla del ultraje, que eso hay que analizarlo muy bien, pero no me quiero meter en ello mientras tanto. Aquí, en el 314, habla del cúmulo de penas. Okay. Mira qué pasa. Cuando hay un concurso de actividad criminal, para que la gente me entienda, para no hablar muy técnicamente. Cuando se comete un crimen seguido de otro crimen y un tercero a su vez, vamos a poner algo sencillo. Fulano se va y les roba un carro a Perencejo. Pero cuando les roba el carro, choca a una persona en un motor. Muere. Pero a su vez, en el carro usa un arma. Entonces, ilegal. Ilegal también, sí. ¿Qué hace? Hay un concurso de infracciones. Anteriormente se castigaba la mayor. La mayor, exacto. El homicidio, la muerte. Exacto. Ahora se dice, y aquello se veía como una circunstancia agravante. Ahora, ¿qué se dice? Porte ilegal de arma de fuego. Sí, 2 años. Tanto. Sí. Robo de vehículo. Robo del vehículo. Tanto. Muerte de la persona, tanto. Se le suma. Ese es el tema del cúmulo de pena del artículo 314 del nuevo Código Penal. Ahora, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Para qué queremos un código? ¿Y a quién se lo vamos a aplicar? ¿Este código para quién sirvió? Para aplicárselo a los pobres. ¿Cómo los pobres? Pues claro, porque este código tiene... ¿La justicia es ciega? No, es tuerta. Ajá. Para nosotros, desde el punto de vista de la aplicación. ¿Por qué? Por la concepción con que se hizo ese código, se ha querido hacer el otro y no pudieron tal vez llevarlo más lejos. Mira qué es lo que sucede. La concepción ideológica de un código responde a los planteamientos ideológicos de un régimen. Sí. La Revolución Francesa planteó como fundamento la libertad, la fraternidad, la igualdad entre los hombres. Ese fundamento ideológico fue el que gestó el Código Napoleónico, para los que viven hablando disparate. Este código viene dentro de otro aspecto, dentro de un momento de globalización, dentro de un momento político lleno de guerras proxies, dentro de un momento sumamente difícil para nosotros, con un vecino totalmente anulado, sin ningún tipo de legislación que prevalezca para controlar el crimen interno que tienen, y dentro de un momento en que se estaba tratando de litigar internamente por parte de los grupos minoritarios pagados por el gobierno norteamericano del Partido Demócrata, de destruir la familia, de ponernos una serie de consideraciones que vive la sociedad americana, pero no la nuestra. Y sobre esa base se estuvo argumentando en este código sobre un tema globalista, sobre un tema de concepción de clase y sobre todo con un código que está plagado muchas veces de interpretaciones excluyentes sociales para joder a los pobres y favorecer a los ricos. En este código se establece una penalidad a lo que llaman la violación por el no consentimiento de la pareja. Y en una sociedad machista como la nuestra, mucha gente ha reaccionado
Es decir, eso es un tema que más adelante uno podía verlo. Claro. Ese tema sexual, ese tema de las violaciones, ese tema de la violencia intrafamiliar, de que se pueda agravar la situación. Fíjate, hace muchos años, siendo un amigo mío, bueno, varios amigos míos han sido fiscales, pero uno que yo tenía todavía más vinculación, fueron Prim Pujal y Alexis Joaquín Castillo, y como mujer, Josefina Juan de Pichardo, y otro amigo mío también, el doctor Castaño Guzmán. Tenía acceso porque muchas veces el asunto no es lo que está en el expediente, ni lo que llegaba de la policía. Era la información que te daba el doliente, el vecino, el primo, el hijo, que sojuzgado en la policía, sometido en la policía, entonces hacían unos expedientes que firmaban contrario a la verdad. Ahora, ¿por qué te digo esto en el fondo? Porque el derecho penal no es lo que se escribe simple y llanamente y lo que pasa en un expediente. Muchas veces lo que está en el expediente es todo lo contrario de lo que ha sucedido. Y por eso es que se va al debate en el tribunal, donde entonces surgen las verdaderas situaciones que pueden buscar la verdad. Porque ¿cuál es el objeto del derecho penal? La búsqueda de la verdad para ver si hubo o no una transgresión. Doctor, te quería preguntarle, ese código nuevo, que todo el mundo tiene que aprender sobre él, ahí llevamos una ventaja, los que no somos abogados, porque ya yo puedo comenzar a estudiar igualito. Mire, va a resolver dos temas, va a impactar para que se reduzca la criminalidad en el país y que el narcotráfico y su poder maligno no siga ganando terreno en República Dominicana. El tema del narcotráfico es geopolítico. Sí. Y nosotros somos una isla que preferida para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. Seguimos siendo esa isla que descubrió Colón y somos el centro de mucha entrada de todo, y entre ellos el crimen organizado a través del narcotráfico. Aquí hay una ley, aquí el código va a contemplar ese mismo, diríamos, tipo penal, pero sobre la base de incrementar el tema, que es muy importante, del sicariato. Sí, exacto. Que había una ley, pero ahora pasó al código. Y sobre todo, el tema de los grupos criminales organizados. Porque dice que en el nuevo código, por ejemplo, en el viejo, como no se tipificaba el que ordenaba, correcto, sino el que ejecutaba el crimen. Bueno, lo que pasa es que anteriormente la autoría intelectual es muy difícil de probar, aún con este código. Porque Juan Pérez le dice a Pedro, róbate ese carro, y está en que Pedro diga que él lo dijo. Que no fue con testamento. Pero él no fue y se lo escribió. No, pero que le mandó un dinero. Bueno, sí, pero él le mandó el dinero por X o Y, pero no para que robara el carro. Entonces es muy difícil. Pero ahora se está hablando de coautoría, que son los cómplices más próximos. Pero siempre tiene que haber los elementos constitutivos de la infracción y la intención delictual. Porque yo te voy a decir algo, Napoleón. Hoy si Juan Pérez y Antonia Ramírez, perdónenme los nombres, tienen la posibilidad de hacer una negociación y uno le presta un dinero al otro y con el dinero que prestó al otro él hace algo piramidal o hace una estafa con Juan o Pedro, esa persona tenía que ver con eso. Es socia por el hecho que le dio el dinero. Tiene que probar la intención delictual. En todo hecho criminal, la intención delictual es fundamental. De lo contrario, no existe el tipo penal propuesto. Podría existir el elemento material, pero si no hay la relación de causalidad entre el hecho, la persona que lo causó y la intención de robar, de hacer daño, de matar, etcétera, de estafar, la intención criminal,
entonces el delito no existe para esas personas. Doctor, nos van a quedar 2 o 3 programas sobre esto porque es mucho, pero usted tocó al principio el tema de la corrupción, que lo pusieron en la CHU. En la CHU, en Monteplata, decíamos que es lo último. Es lo último. En vez de estar en lo primero, y como todo el mundo habla de la corrupción, se suponía que en esta época era lo primero. Los primeros. Pero que en el viejo código, que estén, como dice el refrán, que los últimos serán los primeros. Pero en el viejo código te dije al principio, míralo aquí, la primera parte, crímenes y delitos contra la seguridad del Estado. Eso está de último. Ajá, aquí. De último, en un momento que nosotros tenemos los haitianos que quieren meterse en nuestro país. Y los talentosos del código lo pusieron de último. Algo que es prioridad para la República Dominicana. Así es como la Biblia, que los últimos serán los primeros. Bueno, quizás los últimos serán los primeros. Qué bueno, una buena visión. Pero te quiero decir la inversión que hay frente a los crímenes y delitos contra la seguridad del Estado y los crímenes y delitos contra las personas. Esa es una de las grandes diferencias que tiene este código con el viejo código. Y en conclusión. Bueno, el código también trae el tema del aborto terapéutico, que lo acepta, el tema del bullying y el ciberbullying, que hay mucho chantaje a través de eso. Y además tiene el tema de los experimentos biomédicos, que la manipulación genética. Eso es un tema también muy especial, muy científico, que el código aborda y que es interesante que lo tengamos en cuenta. En esos aspectos anda bien el código, pero más adelante vamos a seguir, que usted siga viniendo aquí porque es mucho lo que hay que aprender. Este código hay que fajarse a estudiarlo y te digo, no solamente fajarse a estudiarlo, no. Coger y decir, bueno, ¿por dónde que vamos a comenzar? ¿Con los particulares o con la acción pública frente al robo del Estado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque con todo y eso, este código existir, miren lo que pasa, para que la gente no se deje tomar el pelo. Dele, que nos vamos ya. El artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, con todo y eso, dice lo siguiente. Diga. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, el proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de política criminal. Es decir, que aún existiendo este código, aún existiendo todo eso, el Ministerio Público tiene la capacidad, de acuerdo a las normas pautadas en el mismo Código Procesal Penal, de llegar a acuerdos hasta en la audiencia. Entonces, alguien decide, yo quiero llegar a un acuerdo. Ese nuevo código me garantiza mayores derechos a mí como individuo. Ese nuevo código, desde el punto de vista de la idiosincrasia del código y su visión, aumenta las penas y es un fracaso de la sociedad. ¿Por qué? Porque si estamos aumentando la pena es porque la sociedad, con las penas que ha tenido, no ha podido superar la transgresión de la ley y ha tenido que amenazar con mayores penas para que tú cumplas con las reglas de derecho. Doctor, gracias y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Primer Plano.